todos. En este video, haremos un resumen de la clase sobre principio de impulso y cantidad de movimiento. Preparado por el profesor Giovanni Pacheco. En esta clase veremos en qué caso se aplica la ecuación de impulso-momentum. Deduciremos el principio de impulso y momentum lineal y su relación con la segunda ley de Newton. Deduciremos el principio de impulso y momentum angular. Definiremos las condiciones en las cuales se conserva tanto el momentum lineal como el angular. ¿Por qué la ecuación de impulso-momentum? En muchos casos, aplicar la segunda ley de Newton da como resultado expresiones en las que la aceleración es función del tiempo. Por otro lado, podemos tener situaciones en las que se requiere encontrar la velocidad del sistema en vez de la aceleración, siendo esta en función del tiempo. En estos casos, es recomendable usar el principio de impulso y cantidad de movimiento. Pero veamos, ¿cuál es el origen del principio de impulso-momentum? Partimos de la segunda ley de Newton generalizada para sistemas continuos, esto incluye tanto cuerpos rígidos como sistemas de cuerpos. Esta dice que la sumatoria de fuerzas externas al sistema es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa del mismo. Teniendo en cuenta esto, el término de la derecha se puede escribir como la derivada de la cantidad de movimiento lineal del sistema respecto al tiempo. Multiplicando ambos lados de esta ecuación por dt. E integrando, obtenemos la ecuación que define el principio de impulso y cantidad de movimiento o momentum lineal. En este caso, la integral del lado izquierdo se conoce como impulso lineal. El principio de impulso-momentum establece que para que una fuerza pueda cambiar la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo o sistema requiere tiempo. En el ejemplo del video, se muestra que la cantidad de movimiento inicial de la pelota es 0. El bate le proporciona una fuerza aplicada a una pequeña cantidad de tiempo, la cual se convierte en la cantidad de movimiento inicial con la que la pelota es lanzada. De manera similar, para la ecuación de momentos. Partimos de la ecuación de momentos en el centro de masa, pero esta se puede generalizar a cualquier otro punto. En este caso, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masa del sistema. Multiplicando por dt e integrando obtenemos el principio de impulso y momentum angular. En este caso la integral de la izquierda se conoce como impulso angular. El impulso angular generado por las fuerzas que interactúan entre los dos coches. Ya que éstas pasan a cierta distancia del centro de masa de cada vehículo, genera un cambio en la cantidad de movimiento angular de ambos, haciendo que giren durante la colisión. Cuando se aplica el principio de impulso-momentum, ya sea lineal o angular, se deben hacer tres diagramas, conocidos como balance de momentum. El primer diagrama muestra el estado inicial, momentum lineal y angular inicial del sistema. El segundo diagrama es parecido a un diagrama de cuerpo libre, pero en vez de las fuerzas se representan los impulsos de estas. El último diagrama representa el estado final, momentum angular y final del sistema. La ecuación de momentum lineal es una ecuación vectorial, y en el plano esta proporciona dos ecuaciones escalares. La ecuación de momentum angular también es una ecuación vectorial, solo que cuando el movimiento se da en el plano, tanto las componentes del momentum angular como del impulso angular van en el eje z. Por esto, en el plano, solo tenemos disponible una ecuación escalar para esta. Como vimos al principio, para que una fuerza pueda cambiar el momentum de un sistema o cuerpo requiere tiempo. En la naturaleza encontramos dos comportamientos diferentes de las fuerzas. Tenemos las fuerzas impulsivas que tienen valores altos aunque se apliquen en tiempos muy pequeños. Por ejemplo, las fuerzas de reacción, como la fuerza de contacto normal entre el brazo de este practicante de artes marciales y la pila de ladrillos que pretende romper.
Al aplicarla en un periodo pequeño de tiempo genera una fuerza muy grande, aunque no lo suficiente, por lo que se ve. Por otro lado, existen fuerzas que se comportan de igual manera, independiente del tiempo de aplicación. Por ejemplo, el peso de un cuerpo o la fricción, si ésta depende de una normal constante. Este tipo de fuerzas, si se aplican en un periodo de tiempo muy pequeño, no son capaces de generar impulso suficiente para cambiar el estado de movimiento del sistema, por eso se llaman no impulsivas. Este principio lo aprovechan estos chicos para realizar el viejo truco del mantel, solo que se les olvidó practicarlo en un lugar con suficiente espacio. Otro principio muy importante es el de conservación del momentum. Este establece que el momentum lineal no cambia si en un cuerpo o sistema de cuerpos el impulso neto es cero en el intervalo de tiempo analizado. Lo cual puede deberse entre otras razones a que la resultante de las fuerzas externas sea cero, o que sobre el sistema solo actúen fuerzas no impulsivas. El ejemplo de la izquierda muestra cómo se conserva el momentum lineal en las esferas de igual masa. En el ejemplo de la derecha vemos el efecto conocido como culatazo en las armas de fuego. Este se explica si consideramos al arma y la bala como el sistema. Como el sistema está inicialmente en reposo, su cantidad de movimiento inicial es cero. Al salir la bala a gran velocidad, la cantidad de movimiento con la que ésta sale se debe cancelar con la cantidad de movimiento del arma en sentido opuesto, de tal manera que la suma del sistema siga siendo cero. En el caso del momentum angular, este se conserva si el impulso angular es cero en el intervalo de tiempo analizado. Esto puede deberse, entre otras razones, a que la resultante de fuerzas sobre el sistema sea cero o que pase por el centro de masa de este. Este es el caso de la deportista de la izquierda. Al saltar, la única fuerza que actúa sobre ella es su peso, si despreciamos el efecto del aire. Por lo que su cantidad de movimiento angular, que la obtiene al momento de saltar, se mantiene constante durante toda su caída. La atleta puede cambiar su velocidad de giro variando la inercia de su cuerpo al extender sus brazos y piernas o acercarlos a su tronco. De la misma manera, la patinadora de la derecha conserva su momento angular en el eje vertical, ya que las fuerzas sobre ella, el peso y la fuerza que ejerce el piso sobre el patín se encuentran sobre su eje de rotación. En resumen, para realizar un análisis usando principio de impulso momentum, debo seleccionar adecuadamente el sistema. Este paso es crucial, ya que define cuáles fuerzas aparecen o no en el análisis, y depende de la información que nos suministre la descripción del problema, y lo que nos piden calcular. Una vez definido el sistema debemos hacer 3 diagramas. Momentum inicial, incluyendo lineal y angular. Fuerzas impulsivas sobre el sistema. En caso de no haber, se puede omitir este diagrama, haciendo la anotación respectiva. Momentum final, incluyendo lineal y angular. Se establece si existe el número adecuado de ecuaciones para las incógnitas que nos muestran los diagramas. En caso que sean superiores a 3, será necesario encontrar relaciones entre variables cinemáticas. Se plantean las ecuaciones de momentum y se resuelven en función de las incógnitas solicitadas. La mejor práctica es una incógnita por ecuación. Finalmente, en esta tabla vemos una comparación entre los 3 métodos vistos en esta parte del curso. Se puede ver qué tipo de ecuaciones genera, si son vectoriales o escalares. ¿Cuántas incógnitas se pueden resolver? El número de diagramas requeridos por sistema. ¿Qué tipo de variables relaciona? Y por último, si el método se aplica en un instante o un intervalo de tiempo o posiciones. Gracias por vernos, sigan conectados a este canal para más videos.